Bien, shalom a todos los estudiantes del Centro Educativo Shoresh, el Mora Eliezer. Bueno, estamos en la continuación de estas 12 clases. Esto es un tema muy extenso que tiene muchas variantes, eh, pero hemos ofrecido por una donación de $50 6 clases, por una de $100, pues 12 clases, eh, como un precio promoción. Estamos hablando de muchas horas de estudio, meses de investigación sobre esta temática tan relevante y que hemos estado trabajando pues por mucho, mucho tiempo. Ahora, Eh, vamos a la segunda clase. Tengo que verificar, porque para algunos es la tercera clase, porque se envió un tema. De todas formas, de este tema, que es una serie de temas, esta es la segunda clase. La primera se dividió en dos. Eh, Así que vamos a la clase de hoy y realmente pues muy, muy agradecido de eh, eh, aquellos que se han matriculado y que nos han ayudado para poder continuar esta labor pues, de educación y de investigación bíblica. Vamos a la clase de hoy. Le voy a dar share y le damos aquí y listo. Bien, aquí estamos. Vamos a ver aquí la pantalla. Se ponga todo. Ok, aquí vamos. Bueno. Eh, estamos, estamos concentrados en esta región que está acá y esto es muy, muy importante. Eh, Estamos hablando alrededor del tiempo de los Hyksos, que es un tiempo muy, muy lejano a el tiempo en los cuales se pudiera tener eh, alguna opinión sobre el Éxodo para aquellos que defienden el texto bíblico, una visión más tradicional. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, este periodo es realmente tarde, muy tarde, la expulsión y dominio de los Hyksos. Y definitivamente es muy difícil. Yo creo que nadie serio, de forma objetiva en el campo académico, afirma que los Hyksos es Israel. Israel no existía para ese tiempo. Así que eh, eh, Jerusalén tampoco existía para ese tiempo. La primera mención que tenemos eh, sobre Israel es cuando Menepta, pero vamos a hablar de eso más adelante. Eh, sí tenemos esta ciudad que está aquí, Avaris, la cual quedó desolada ante la expulsión de los Hicsos hacia el área de el norte de Canaán. Y esta la vamos a mencionar más adelante, especialmente durante el tiempo también de Ramses II, que es mucho, mucho más tarde. Eh, Esto es realmente importante. Y ya hablamos que acá en el norte, por acá arriba, más adelante van a ser los hititas, los cuales va a ser durante Ramses II, que mayormente va a haber, eh, no es en estas dinastías, sino en las más tardes, y va a darse eh, eh, pues toda esta
toda esta situación de conflicto entre los hititas y Egipto. También tenemos que acá estaba Libia, pero abajo estaba Nubia y los etíopes. Eh, y Egipto también más adelante va a tener problemas con la gente de los mares, que por cierto, aquí, esto es Israel, aquí queda Eliad, hoy en el principio, aquí queda Beersheba, pero esta región acá es Gaza y tenemos varias ciudades filisteas que ahora pues se conocen como ciudades palestinas. Eh, y es parte de esa invasión de the peoples of the sea, la gente del mar, que también afectaron, invadieron parte del territorio de Egipto y también todo esto que pertenecía a Egipto. Así que eso eh, pues es importante conocerlo. Esta es la isla de Chipre. Más arriba acá es que se desarrolla el lenguaje cananeo que va a evolucionar al hebreo, los fenicios, más acá, por acá. Eh, so, y vamos a tener a Biblos, vamos a tener la ciudad de Tire. Eh, so, Megiddo aquí es lo que se conoce como Har Megiddo. El nombre hebreo es Har Megiddo, eh, el monte Megiddo que se tradujo como Armagedón. Eh, so, Vamos a Har, que significa montaña o monte. So, vamos a trabajar con eso un poco más adelante. Ahora, vamos a continuar. Y aquí, este es el Imperio Nuevo. eh, y este Imperio Nuevo, que es la dinastía 18, vamos a trabajar con algunos de estos reyes, especialmente Amenhotep II, y algunos eruditos maximalistas ponen al Éxodo en algún momento y también basado en la matemática que hacen del libro de jueces, ponen al Éxodo cerca de el eh, 1440. En algún momento eh, aquí, y bueno, también acá, ¿ok? Y otros lo ponen mucho más cercano a nuestro tiempo con Ramses II, pero estos los vamos a mencionar, a Tutmosis y a Amenhotep II. So, este y este en particular, pero los vamos a mencionar y vamos a estar hablando sobre ellos. Bueno, so, vamos a movernos un poco. eh, y luego eh, tenemos la continuación de estos reyes. eh, Aquí no nos compete eh, mucho este cuadro, con excepción de este que es súper importante, a Genatón, a quien se le atribuye ser el padre, diríamos, de el concepto monoteísta, pero aún así eso tendríamos que definirlo y de eso a lo mejor vamos a hablar un poco más adelante en un tema un poquito controversial, pero en realidad es muy complejo el definir este asunto del monoteísmo, aunque les parezca una locura, pero está más ligado al Islam dentro de la memoria moderna
que aún al mismo judaísmo y al mismo cristianismo. Luego vamos a explicar por qué digo eso. Aquí sí, la dinastía 10, sí, en la dinastía 19 tenemos, que es la del 1295, tenemos el caso de Ramses II. Y aquí también hay varios eruditos defensores de que hubo un éxodo. Esta es la primera mención, aquí con Meremta, es la primera mención que tenemos de Israel. Y esto es relevante porque eh, los archivos, las crónicas de los faraones presentaban siempre victorias, porque estas inscripciones eran parte de la propaganda política del imperio. Por ende, era realmente un medio de mantener el poder y al menos la imagen, sin que el pueblo necesariamente eh, eh, supiese la realidad de las cosas. Y eso lo vamos a ver, especialmente Ramses, que pierde una guerra contra los hititas y que firma, básicamente, como ya dijimos, el primer hititas, y firma el primer pacto o alianza con ellos, o que se conoce en tiempos antiguos, pero en realidad no ganó. Hay otros historiadores que afirman que ambos lados, que fue un 50-50, que no hubo una victoria decisiva de parte de los hititas, y eso está pues en debate. Pero lo que sabemos es que sucedió bajo Ramses II, y que era de interés muy grande para los egipcios mantenerse cerca de la frontera, lo cual incluía Canaán, y lo cual no habla del pueblo de Israel, no es hasta más tarde aquí. Para efectos del éxodo y de la conquista, en el contexto bíblico, eh, este tiempo es muy relevante. Sin embargo, los eruditos en el tema lo que afirman que había o que hubo, esto es Israel, eh, aquí están las alturas del Golán. Lógicamente esto no era así. Acá está el West Bank y Jerusalén, lo cual hoy es de los palestinos, eh, con su líder Hamas, y aquí hoy es que está el partido Fatah, que fue lo que bajo Yasser Arafat fue Fatah, fue la OLP, la Organización de Liberación Palestina, Fatah. Y aquí está Jerusalén, aquí. Esto es lo que se conoce como el West Bank, la franja del West Bank. Aquí está la franja de Gaza, acá. Esta es otra cosa, que es donde ha estado el conflicto. Pero aquí, eh, el relato que hay de la conquista es que hay varias cosas. Primero, vamos a ver los relatos que afirman que Moisés era un constructor y fue quien construyó Jerusalén, lo cual contradice el texto bíblico. Y también de que la conquista, acá, precisamente aquí está Jericó dentro de ese territorio, que, que este territorio aquí, eh, eh, si nos vamos por el relato bíblico que ya estuvimos hablando, tendríamos que buscar, y sería algo ilógico porque aquí esto sea súper, lógicamente, eh, la arqueología bíblica es una disciplina, que se puede considerar muy, muy joven todavía, pero se han hecho muchísimas excavaciones en estas áreas y asentamientos por distintas razones, entre ellas políticas, entre más. Eh,
Sin embargo, no se ha conseguido nada de Egipto. Y supuestamente, según el texto bíblico, acá en Shechem, hay la presencia de 1,5 millones de israelitas que habían salido y que habían divagado por 40 años. Eh, so, definitivamente hay pues muchos problemas con esa posición. Pero quería darles eh, los faraones y los reyes, eh, perdón, para que pues, tengan un panorama de, porque es muy importante, un panorama cronológico de esto, ¿no? So, vamos a hablar por encimita de la expulsión de los Hyksos. Durante la expulsión de los Hyksos, Egipto estaba siendo gobernado por una serie de grupos militarizados. Y esto es muy importante porque nada se habla de la esclavitud o de grupos semíticos. Sí es cierto que estos son asiáticos, y los Hyksos vinieron del este, no vinieron del oeste, como vinieron los invasores y los filisteos, o en parte hoy quedan remanentes de esos grupos, aunque eso pues es controversial, que luego vino el Islam y las mezclas. Pero hablando eh, en contexto, podemos ver que los Hicsos sí vinieron hacia la tierra de Egipto y fueron expulsados y vinieron de distintas partes. No era un grupo unificado, pero sí tenían características similares. Y además esto es muy temprano para realmente afirmar que tenían conexión con Israel. Lo que sí algunos eruditos aceptan es que esta expulsión pudo haber sido uno de los elementos utilizados en la composición de la tradición de la identidad del pueblo de Israel, pero copiado y cuando realmente se necesitaba, que era el tiempo de la monarquía. Y es ahí donde realmente hace sentido. Una de las cosas que sabemos de Josué es que el hebreo que hay no es arcaico, es el hebreo del tiempo de la monarquía. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, eso lo vamos a ver en el curso. Monarquía. Esto es lo mismo también por la parte de los impuestos, por la mención de ciudades que hay en el texto que no existían realmente durante el tiempo en el cual la Biblia pone a los Hicsos, no, la Biblia no pone a los Hicsos, el tiempo en el cual conocemos de los Hicsos no concuerda con la data bíblica ni arqueológica que hay ahora. Esto es importante porque este fue un tiempo de resistencia. No sabemos las razones contra el dominio provenientes de grupos militares y violentos del este del Levante, ¿no? Que es toda la zona fértil, incluye Canaán, estamos hablando desde casi Siria, eh, el imperio hitita y todo hasta parte de Egipto. Pero sí sabemos que esto sucedió durante el reinado de la dinastía 18 de Amenhotep II y hubo revueltas en contra del dominio o de grupos de no procedencia de Egipto, egipcia. Durante ese periodo, la ciudad de Avaris, que ya vimos, fue temporeramente desolada. Y esto no es evidencia para el éxodo. Sin embargo, de acuerdo con Maggie Bryson, eventos como estos y también como Mark Lucan, que es judío y es uno de las voces respetadas en el presente.
eventos como estos pueden tener algún componente de memoria y de esto vamos a hablar más adelante. La memoria, componente de memoria colectiva de la tradición, la cual posteriormente haya podido ser material para la composición del relato de Moisés y del Éxodo bíblico. So, cuando no negamos el Éxodo o la existencia de Moisés, lo que estamos negando es los detalles. No podemos para nada afirmar, porque la data que tenemos no apoya el relato bíblico, pero tampoco niega la posibilidad de, de distintos eventos, como es el caso de Abdiel y la historia de José que vimos en la clase anterior. Ya tenemos uno, este es dos. Tenemos que la narrativa y la historia de los Hicsos que provenían de de un background, de un trasfondo también asiático y cananeo, puede servir de algún tipo de memoria para crear la composición y la narrativa que se necesitaba durante el tiempo de la monarquía para explicar el origen de este pueblo que se llama Israel y que ahora ingresa en una monarquía. Para afirmar, no, nosotros también somos antiguos, nosotros también tenemos una historia de siglos atrás. Y es ahí donde creo que hay que tener el balance y donde el texto bíblico nos sirve para varias cosas. Primero, para comprender que el texto bíblico no era para el pueblo, era para una élite educada, era para una élite que necesitaba dirección y eh, pero necesitaba un componente que le permitiese reconocer los límites de su poder y la enorme responsabilidad de su poder. Esa responsabilidad de actuar eh, y de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Eh, y crear una especie de constitución o documento que encerrara una historia de un pueblo como lo hacían los demás pueblos, que creaban y explicaban su origen y su evolución, su desarrollo. Pues el pueblo de Israel tampoco iba a ser la excepción a eso. Y eso es realmente vital que se pueda comprender. Bien. So, mientras hay algunos como Ron Hensel, como inclusive Maggie Bryson en eso, es bastante balanceada, o un, un diríamos, Thomas, eh, Thomas Schneider, o un Mark Luker. Eh, tenemos defensores balanceados de que aunque la data que tenemos no apoya el éxodo, pero tampoco eso quiere decir que la data que tenemos no apoye la idea de que hay especies de antecedentes que que pudieron haber sido el fundamento, la base, para que varios autores posteriormente, siglos después, recogieran una especie de memoria colectiva y compusieran, crearan esta literatura, la cual probablemente venía de distintas fuentes, distintos escritos, y alguien que no sabemos quién fue, alguien los unió primeramente para contar la historia. Si vamos de Génesis hasta Segunda de Reyes, lo que vemos es contar la historia del pueblo de Israel y su relación con
su Dios, ¿no? A pesar de que esta literatura es más tardía, porque reconocemos que hasta antes de los profetas, que es ya durante el final de la monarquía, comenzamos a ver, comenzamos a ver cómo se va puliendo la idea de un pueblo y de una identidad y de un Dios, a pesar de que la data que tenemos nos habla de todo lo contrario, nos habla de que no había un monoteísmo. Pero esto va a pasar por una serie de procesos de editaje, ¿no? Y de formatos y de redacción y de editaje, lo cual va, en la Septuaginta va a ser como esa versión final en griego que se traduce y también se compone. Y aunque esto último que acabo de decir es controversial, pero creo que esa es la data que tenemos, puede de alguna forma, bueno, de alguna forma no, sustenta alguno de estos puntos que estoy diciendo de la composición y no presentar a la Septuaginta total como una traducción, sino más bien, eso lo vamos a ver si conseguimos estudiantes para las últimas 6 clases, vamos a estar hablando sobre esa temática ya más de lleno. No hay nada en Babilonia ni en Egipto y Yahud o Judea fuera del texto bíblico, fuera del texto bíblico, se llama material extrabíblico, que señale o apunte sobre una mención sobre Moisés. Hasta el siglo cuarto antes de la era común sobre el tema de Moshe y el Éxodo. Y ahí es que va a entrar algunas fuentes griegas. Los especialistas han reconocido alrededor de 5.000 fuentes judías eh, o que mencionan a estos escritos en el periodo de Babilonio y Heleno, en las que no hay mención de Moisés antes del siglo cuarto. Inclusive, no hay mención de Moisés hasta el pseudo Isaías, realmente. Es como de las primeras menciones dentro del texto bíblico. eh, es que, pero vamos a ver en libros muy importantes y aún de los profetas donde no hay mención de Moisés. Son ni de las leyes que lo componen o lo que llamamos o conocemos como la Torá. No hay mención en un gran número de los libros de la Biblia hebrea, aproximadamente hasta el pseudo Isaías. Ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de Ramses. La tierra de Egipto bajo el reinado de Ramses II, y este es uno de los temas principales en la narrativa de Moisés y el Éxodo. Y debemos comprender que la tierra de Canaán se encontraba bajo el dominio egipcio durante el tiempo en el que los maximilistas presentan una fecha para el Éxodo que algunos más maximalistas presentan 1450 antes de la era común. Hoy tenemos, por medio de las cartas de Amarna y de otros archivos, documentos de las dinastías 18 y 19, y una idea bastante nutrida de los puestos de vigilancias y recolección de impuestos de las dinastías egipcias en la tierra de Canaán y en la costa del Mediterráneo, y estas se esparcían mayormente en distancias de 40 kilómetros, que es un día unas de otras, lo cual mayormente representa, perdón, el camino de un día en tierra plana y un día y medio en zona montañosa, lo cual es una cantidad de tiempo relativamente corto para el efecto de mantenerse en constante comunicación y más con la amenaza de los hititas, ¿no? En el norte, los cuales querían empujar hacia el sur, pero no llegaron a el contexto de la tierra de Canaán. Eso es muy, muy relevante. Es lo que estoy diciendo aquí. Cuando Ramses II, que es esto, so, este era, esta era la línea durante el periodo que
que la mayoría de eruditos hablan de que el éxodo se dio, esta era las fronteras. Si nos vamos con los más maximalistas, lo vamos a ver acá. Vamos a ver esta línea, eh, eh, lo cual es muy poco probable. So, el imperio hitita empujaba hacia el sur. Además, aquí estaba Ugarit, y Ugarit sabemos que de ahí es que sale el concepto de la corte celestial que aparece en varios libros de la Biblia hebrea o para los cristianos en el Antiguo Testamento. El el Dios Yahu, proviene básicamente de esta área que está acá, esta área que está acá. Están los Chasus y está Madián, y esto es el norte de Arabia. ¿Ok? So, el culto de Yahu o Jehová o Yahweh o Yuhed Bajei o Hashem, como le quieran llamar, proviene de acá, e inclusive tiene equivalentes en Egipto. Eh, Mientras que los hititas van empujando hacia el sur, y aquí en Lachish perdón, hubo eh, una gran batalla aquí. ¿Mm? Eh, so, y acá también en Kadesh, o Kadesh. So, so, este, este que está aquí, Ramses II, ya no estamos hablando del 1450, donde los maximalistas proponen una fecha para el éxodo, sino que ahora estamos hablando de otra fecha, eh, donde estos que también son maximalistas, pero no tan maximalistas como estos, proponen una fecha durante la vida de Ramses II. Y de Ramses II sabemos mucho, sabemos que cada 40 kilómetros, especialmente en la costa, por las invasiones que vinieron de acá del mar Egeo, los invasores, y parte de eso se van a poner aquí, son pueblos que van a invadir y por la fuerza van a hacer asentamientos. Eh, Aquí definitivamente aparece Jerusalén, pero Jerusalén no existía para ese tiempo. Eh, Inclusive durante el periodo de la conquista, lo que habían eran como especies de pequeños estados bajo el dominio egipcio. Eh, so, el hecho de que 1,5 millones a 2 millones de personas hubieran salido e ingresado acá es bastante carente de lógica, y de la data que tenemos. Por eso hemos dicho, y lo dicen estos mismos eruditos que mencionamos, que defienden, que no niegan el hecho ni a Moisés, eh, ellos mismos afirman que el relato bíblico tal como está tendría enormes problemas, porque las cartas de Amarna, en las cartas de Amarna, eh, nos habla de eventos significativos y expulsión que hubo de parte de mucho antes, estamos hablando de los Hicsos, ¿no? Y desde acá, y ciudades que quedaron desoladas cuando el tiempo de los Hicsos. El asunto es que ¿a dónde se fueron todos esos Hicsos y en qué se convirtieron? Porque Egipto siguió con toda su hegemonía en toda esta área, no perdió a causa de los Hicsos, no perdió este territorio que está en amarillo, y a la misma vez le importaba mantenerse cerca de la frontera, perdón, de los hititas, frontera del imperio hitita para espiarlos, igual que los hititas espiaban hacia el sur. So, en caso que hubiese habido una conquista,
Y además hay problemas que vamos a discutir después, que utilizando un material de Israel Finkelstein, el asunto de las ciudades y de eh, las narrativas, historias que tenemos, son muy pocos probables. Sin embargo, hacen una especie de eco hacia eventos cuando ya esas ciudades, esos territorios, debo decir, eh, volvieron a resurgir y a poblarse, donde sí hay ciertos, inclusive hay algunos historiadores bíblicos y eruditos bíblicos en la academia que unen a Josías y su reforma con el libro de Josué o Joshua. So, también vamos a tener que hablar un poco de esos detalles, porque realmente presentan ciertos paralelismos, o al menos son ecos, voces de narrativas que se pudieron componer, y probablemente su contexto mayormente es este, pero se utilizó estas historias y estas narrativas para darle fuerza a la monarquía, pero también para comparar esos héroes y esa conquista con la realidad de los reyes en ese momento. Así que eso es algo realmente. Aquí tenemos los etíopes, Kush, y tenemos a Nubia, y estos empujando hacia el norte, y otros empujando hacia el mar, y otros venían por el mar para atacar a Egipto. Eh, pero aún así, esa teoría en favor del éxodo, de que a pesar de que no creen que fue 1,5 millones, pero probablemente fueron 60,000 personas, eso es muy poco probable, que sin que sea notado y escrito tanto por los sirios, que también estaban ahí en la frontera, los hititas y los egipcios. Y si a veces hay el argumento de que los egipcios no escribían aquellas cosas que eran negativos para ellos. Sin embargo, eso no hace sentido, porque en las cartas de Amarna hay, eh, eh, pues hay crónicas de esclavos que huyeron, eh, y realmente eso implica que estos puntos de frontera, eh, donde habían carros a caballo, donde se recolectaba impuestos. Eh, si Egipto hubiera quedado desolado con el éxodo, definitivamente entonces los hititas lo hubiesen conquistado, o Babilonia lo hubieran conquistado, y esa no es la situación que vamos a ver real a la luz de eh, eh, la data que tenemos epigráfica, filológica, antropológica, socialmente, religiosamente. La geopolítica de la región no apoya la presencia de un ejército de 600,000 hombres en armas, conquistando bajo un líder llamado Josué. Eso, eso parece un eco mucho más tardío, como propósito de esa literatura, que una realidad histórica. Bueno, tenemos el Tratado de Ramses II con los hititas, y fue el tercer faraón de la dinastía 19 entre el 1292 y el 1186 antes de la era común, que afirmó haber obtenido una victoria decisiva sobre los hititas en la batalla de Kadesh, y utilizó este acontecimiento para mejorar su reputación como un gran guerrero.
En realidad la batalla fue más un empate que una victoria decisiva para cualquiera de los dos bandos, pero dio lugar al primer tratado de paz conocido del mundo en el 1258, antes de la era común, aunque se le asocia habitualmente con un faraón bíblico del libro de Éxodo. No hay ninguna prueba histórica, eh, pero ni arqueológica de esto que estoy diciendo, ¿no? La fama de Ramses fue enorme, y Ramses vivió 96 años y tuvo más de 200 esposas y concubinas, 96 hijos y 60 hijas, a la mayoría de las cuales sobrevivió. Y su reinado fue tan largo que todos sus súbditos, cuando murió, habían nacido sabiendo que Ramses era faraón, y hubo un pánico generalizado de que el mundo terminaría con la muerte de su rey. Su nombre y sus logros quedaron escritos de un extremo a otro de Egipto, y prácticamente no hay ningún sitio antiguo en Egipto que no mencione a Ramses el Grande. Y eso es muy considerable, porque cuando leemos la narrativa de el Éxodo, lo que nos imaginamos es un Egipto que nunca más, por mucho tiempo, no se volvió a levantar. Y sin embargo, la relación, vamos a ver una constante relación de el texto bíblico con Egipto. No sé si ustedes han notado eso, pero vamos a ver cuando Jeremías, precisamente, Jeremías le está diciendo al rey: no hagas alianzas con Egipto. Eh, Cuando vemos en los evangelios, pone una narrativa de Jesús yendo a Egipto, ¿no? Huyendo de Herodes el Grande. Cuando vemos en el tiempo de la monarquía, vamos a ver varias veces donde hay alusión a tratados y relación o viajes a Egipto. No hace mucho sentido todo esto, eh, cuando nos ponemos a analizarlo, eh, como, pues, como una conquista, porque esas ciudades estaban en Canaán, pero Canaán pertenecía a Egipto. Y si eso hubiese sido así, primero hay problemas con la existencia de esas ciudades que menciona el texto bíblico, y segundo, los hititas estaban muy pendientes de lo que pasaba y de las debilidades de Egipto, y realmente eh, el outcome hubiera sido completamente distinto. So, Ramses era hijo de Seti I y la reina Tuya, y acompañó a su padre en campañas militares en Libia y en Palestina a la edad de 14 años. A la edad de 22 años, Ramses lideraba sus propias campañas en Nubia, que es en el sur, que era otra amenaza, con sus propios hijos, eh, eh, Hamanweset y Nemer, y fue nombrado co-gobernante con su padre. Ramses emprendió vastos proyectos de restauración y construyó un nuevo palacio en Avaris, que es la ciudad que había sido dejada desolada cuando se expulsó a los hicsos, mucho antes de su tiempo. Y los egipcios no habían tenido durante mucho tiempo una relación incómoda con el reino de los hititas. Habían tenido, debo decir, en la actualidad, Asia Menor, que había crecido en poder hasta dominar la región. Bajo el reinado del rey hitita Supiluliuma I, Egipto había perdido muchos centros comerciales importantes en Siria y Canaán, y Seti I recuperó el centro más codiciado, Kadesh, en Siria, pero el rey hitita Muwatalli lo había recuperado. Tras la muerte de Seti I en el 1290, ante la era común, Ramses asumió el trono e inmediatamente comenzó las campañas militares para restaurar las fronteras de Egipto. Por eso, poner el Éxodo ahí realmente a la luz de lo que conocemos, tanto de la parte hitita, la parte siria, la parte nubia, todos estos pueblos tenían crónicas y se espiaban unos a otros y se mantenían
al tanto de lo que estaba sucediendo, eh, pues como estrategia dentro del marco geomilitar y geopolítico, y restauró las fronteras y aseguró las rutas comerciales, recuperar de los hititas lo que sentía que le pertenecía por derecho. En el segundo año de su reinado, Ramses derrotó los pueblos del mar, que es lo que ya estuvimos hablando, en la costa del delta del Nilo, y según su relato, se trataba de un pueblo conocido como los Sherdán, aliados de los hititas. Ramses le tendió una trampa colocando un pequeño contingente naval en la desembocadura del Nilo para atraer a los buques de guerra Sherdán. Y una vez que se enfrentaron a la escasa flota, lanzó su ataque total desde ambos lados, hundiendo sus barcos. Son muchos de los Sherdán que sobrevivieron a la batalla fueron entonces reclutados por su ejército. Incluso algunos sirvieron como grandes guardaespaldas de élite, y se desconoce el origen y la etnia de los pueblos del mar, aunque se ha sugerido muchas teorías, pero Ramses los describe en su relato como aliados hititas. Y esto es importante porque subraya la relación entre los egipcios y los hititas de esa época. So, el tema de Avaris, Ramses y Avaris, en algún momento antes del 275, antes de la era común, comenzó la construcción de su gran ciudad llamada Per-Ramses, Casa de Ramses, en la región del Delta Oriental y cerca de la ciudad más antigua de Avaris. Per-Ramses sería su capital y seguiría siendo un importante centro urbano durante todo el periodo ramésida, eh, y un palacio de placer y un complejo militar desde el que se lanzarían campañas a las regiones vecinas. No solo era una armería, un establo militar y un campo de entrenamiento, sino que estaba construido de manera tan hermosa que rivalizaba en magnificencia con la antigua ciudad de Tebas. Es posible, como sugieren algunos estudiosos, que Per-Ramses fuera fundado y que su construcción comenzara por Seti I, porque ya era un centro militar en funcionamiento cuando Ramses II lanzó sus campañas en el 1275 antes de la era común. Ahora, eh, aquí tenemos la batalla de Kadesh, eh, y eso pues es aquí tenemos Ugarit. Esto no es Canaán. Aquí tenemos a Siria. Ni Biblos, ni Beirut. Beirut es lo que hoy es el Líbano. Aquí abajo, acá abajo es que está, por acá abajo. Es que la distancia de aquí a acá es enorme. Y todo esto que vemos era dominio egipcio. Por eso sabemos que durante todos esos reyes, esos faraones, tenemos, a pesar de que faraón es un título, pero estos reyes sabemos que lo que estaban ellos muy pendientes precisamente era el problema de los hititas, y el problema del sur, los etíopes y de Nubia, y los asirios y los sirios no estaban tampoco tan tan lejos de el interés de lo que sucedía, algún momento de debilidad. Pero la data que tenemos no es de debilidad, es más bien de un estado de alerta y de reconstrucción y de retomar impuestos para volver a fortalecer las fronteras y el hecho de que se diga que en esta área aquí, esta área cortita aquí, o aún así, ¿ok? Que esto aquí haya habido una conquista y 12 tribus eh, hayan hecho estados aquí y que la gente que está aquí eh, esté bajo el dominio de un pueblo llamado
Israel, eso definitivamente. E inclusive más tarde tenemos a Menerpta que habla que la semilla de Israel ya no es más. So, básicamente asume que se puede llegar a la conclusión que es más que todo una especie de ciudad-estado, ¿no? O un pueblo disperso, sin estructura, sin eh, la primera vez que conocemos realmente algo de la monarquía es con Saúl y de la unificación contra los filisteos. Eh, es mucho más tarde. Entonces, esto tenemos que tomarlo con cautela, porque mayormente esta narrativa va a cumplir un propósito y es el propósito de identidad y de explicar el origen y el desarrollo, la evolución de un pueblo que en el tiempo de la monarquía, pues se va a llamar Israel, ¿no? Y luego va a tener sus problemas, su guerra civil, su división, y mucho menos esa tradición. Además, la tradición de estos dos dioses, de El o Elohim, o Elyon, el Shaddai, y abajo Yahweh o Yahu. Eh, por eso comenzamos con otros cursos que hablan precisamente de la evolución del culto de Yahu para poder llevarlos hacia estas clases y pues podamos tener una visión más clara, pero ya con un trasfondo de lo que tenemos. Eh, esta parte de lo lingüístico lo voy a dejar más tarde, eh, y lo de elefantina y eh, eh, sí, lo voy a dejar ahí más que todo, eh, porque hay mucho más que hablar sobre, pues, sobre todo esto. Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí hasta el momento. Perfecto. Dejo a Elefantina para más tarde. Nos quedamos aquí, ¿ok? Eh, eh, los hititas y eh, la batalla de Kadesh, donde se firma y se considera que es el primer pacto. Ahora, mira qué alto estamos acá. ¿M? Estamos eh, bien arriba de lo que hoy es la frontera de Turquía. Eh, tenemos que tener realmente un panorama claro de la situación geopolítica para poder hablar de qué posible éxodo o qué posible líder llamado Moisés o qué posible líder llamado Josué, o es esto un constructo literario tardío basado en algunas memorias colectivas de distintos eventos. Y es ahí, está ahí donde mayormente se consigue, yo diría que el grueso de la comunidad académica. Así que esto es todo por esta clase. Eliezer Centro Educativo Shores, y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se la vamos a contestar. Hasta la próxima. Esperen la tercera clase ya pronto.